Ahora surge una pregunta, y es lo que vamos a tratar de estudiar en esta mañana. ¿Cómo nosotros debemos de relacionarnos con aquellos hermanos que están llevando una vida en pecado impenitente, que ha pasado por un proceso de la iglesia y que han sido excomulgados de la comunidad? Entonces vamos a estudiar eso en esta mañana. Y mire, en primer lugar, vamos a ver la razón por la cual nosotros lo debemos de realizar. Mira el versículo 6 y empieza diciendo: la jactancia de ustedes no es buena. Vuelve, como en los versículos 1 y 2, a tocar acerca de la arrogancia, a tocar acerca de la jactancia. Ahora, y les dice: hermanos, esa jactancia que ustedes tienen no es buena. Y usted puede decir, ¿cuál es la razón por la que es necesaria la disciplina de la iglesia? Y es acá donde empieza en el versículo 6 a dar una analogía bastante preciosa y hablar acerca de la levadura de la Pascua, que Cristo ha sido sacrificado y que ahora nosotros debemos de festejar, alegrar, porque Cristo ya fue sacrificado, ya fue crucificado y ahora nosotros somos nueva vida, tenemos una nueva vida en Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo, hemos sido salvados en Cristo, hemos sido redimidos en Cristo, hemos sido justificados en Cristo. Todo se trata de Cristo. Y es lo que Pablo los quiere llevar acá a los corintios, porque es una analogía bastante interesante, donde nos enseña el fundamento teológico para la acción descrita en los versículos del 1 al 5. ¿Por qué Pablo fue tan tajante? Ahora va a dar el fundamento teológico del por qué él fue así. Porque él dijo: saquen a este, entreguen a este a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que este sea salvo en el día del Señor. Y va a ofrecer un fundamento teológico. Pero antes de eso, hay una palabra que es bastante interesante y que vuelve a hacer énfasis, él es en la jactancia de ellos. Y dice, esa jactancia que ustedes se manejan en la comunidad no es buena, hermanos. No es buena, no los va a llevar hacia el buen camino. Los corintios no habían comprendido la gravedad del pecado y cómo este pecado en específico había afectado no solo al miembro impenitente, sino a la comunidad entera. ¿Ven la gravedad de eso? Por su jactancia, por su orgullo, por su vanagloria, habían perdido el rumbo y estaba contaminándose la iglesia. Y para poder explicar el daño del pecado a la comunidad, él utiliza una analogía que es la analogía de la levadura y lo relaciona con las Pascuas, que deben despojarse del viejo hombre para que puedan llegar a ser lo que verdaderamente son, nuevas criaturas en Cristo. Y si somos nuevas criaturas en Cristo, eso se debe de reflejar en nuestra manera de vivir, hermano. Qué precioso esto. El principal interés del apóstol Pablo era la comunidad, la iglesia de Corinto, y a lo largo de esta carta continuamente está enfocando cada uno de los problemas que atañen a la iglesia de Corinto y lo ve a la luz, una solución a la luz de qué? Del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo crucificado, como dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. El evangelio totalmente contrario a la jactancia que ellos tenían. Ellos se jactaban porque tenían una gran confianza en sí mismos. Había un gran orgullo, confianza en ellos y no en Dios. Y esa actitud los había llevado a jactarse del pecado que está en medio de ellos. Esa jactancia no es buena, hermanos. Ese orgullo, esa gran capacidad en ti no es bueno. Y eso también lo podemos aplicar en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos autosuficientes en la manera como nosotros direccionamos nuestras propias vidas?
El pecador, ya creo que ya de forma natural, intrínseca, le encanta tener el control de todo lo que gira alrededor de él. Le encanta tener el autocontrol. Y cuando las cosas salen de su control, explota, se frustra, explota en ira, se manifiesta en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque él cree, tiene una gran autoconfianza en él mismo. Y él, como todos los que estamos acá, no somos Dios, hermano. Nosotros no somos capaces de poder direccionar ni controlar cada aspecto de nuestra vida. Somos pecadores. Necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios continuamente. El único ser capaz de poder controlar las cosas, la creación de una forma perfecta, providencial, es Dios. Esa jactancia no es buena. Al contrario, la jactancia lo que va a hacer es envolvernos más en la situación pecaminosa. Lo que necesitamos son corazones contritos y humillados delante del Señor, reconociendo que no es en nuestras capacidades, no es en nuestros méritos, no es por lo que nosotros somos, hermano, es por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Todo es de Dios, es para Dios y para la gloria de Dios. Pero viene en el versículo 6 y les hace una pregunta. ¿Cómo dice esa pregunta, hermano? Dice, ¿no saben que un poco de levadura fermenta un poquito de masa? Toda la masa. Y por medio de esta pregunta, les quería demostrar a ellos hasta qué punto su terquedad, su jactancia, su vanagloria, su orgullo los había llevado a contaminar la vida de la iglesia. A un punto que tienen el peligro enfrente de sus narices, porque el pecado se está fermentando en la comunidad y ellos ni siquiera se dan cuenta de la gravedad de esto. Y él ocupa una analogía, pero ¿qué significa esta frase? ¿Qué significa esta frase? Que un poco de levadura fermenta toda la masa. Para que podamos entender, hermano, en aquellos tiempos se guardaba un poco de la masa de la semana anterior y se dejaba fermentando en un depósito con agua. Así, si íbamos a ocupar una masa nueva, se ocupaba esa masa con fermentación y se mezclaba para poder darle cierta liviandad a lo que es la masa nueva. Esa era una costumbre en aquellos tiempos. Se dejaba fermentar la masa. La levadura lo que hace es destruir esa materia orgánica por medio de la fermentación. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, la levadura, hermanos, representa ese mal en la iglesia. Y cuando este mal se incrusta en la vida de la comunidad, afecta a toda la comunidad. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que había un pecado inmoral dentro de la vida de la iglesia y eso estaba contaminando a toda la iglesia de Corinto. Para que usted tenga una idea, en el Antiguo Testamento esta ceremonia implicaba ir a buscar por todas las partes de la casa y tenían que encontrar hasta el último rastro de levadura y deshacerse de esa levadura, porque no les permitían llevar una bolita de masa sobrante fuera. En su contexto está hablando mucho, hace referencia acerca del pueblo de Israel en Éxodo capítulo 12. La fiesta de los panes sin levadura, lo vamos a ver más adelante, y la fiesta de la Pascua, cómo esto se estaba relacionando uno con la otra. Y saben que Dios fue tan tajante que le dijo al pueblo de Israel, no tienen que llevar ningún rastro de la levadura. Tienen que ir a buscar cualquier parte de su casa y se encuentran algo, deséchenlo. Porque la idea detrás de todo esto
era que Dios no quería que ningún remanente de la vida egipcia fuera llevado a la nueva libertad que estaban gozando los hijos de Israel. Israel estaba siendo llevado de un Egipto, de un mundo, estaba siendo libertado por Dios mismo, por medio de Moisés. Y ese bulto o esa levadura representaba esa vida antigua. Un poco de levadura leuda toda la masa, o fermenta toda la masa. Si lo ponemos en palabras, ¿verdad? Contextualizándolo nosotros acá, una manzana podrida pudre las demás. Yo no sé a usted si le gusta que se le pudra la comida o los vegetales o los tomates, ¿verdad? Duele cuando ese tomate de cocina se pudre, ¿verdad? Ahí en la casa a mis hijos les encantan los guineos, ¿verdad? Entonces compramos. Bueno, mi familia compra un montón de guineos para los niños. Pero duele cuando esos guineos, y uno a veces son un montón de guineos, hermano, y ahí está Lucas y Elena dándole el guineo, ¿verdad? Pero a veces, debido a la temperatura, debido al tiempo, a veces se pudre el guineo. Y es bien interesante cómo a través de un guineíto que se pudra, se pudren los demás. Lo mismo pasa con cualquier vegetal. La que sí es dura que se pudre es la cebolla, y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero ese es el enfoque que está acá, diciendo, un poco de levadura va a leudar toda la masa. Una manzana podrida va a podrir a las demás. Por eso es que viene en el versículo 7 y dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Ahora se pasa a dos ritos religiosos de la Pascua. En primer lugar, menciona el acto ceremonial de la eliminación de toda la levadura de sus hogares. En Éxodo capítulo 12, versículo 15, usted lo puede observar. Lo cual le da entrada al acontecimiento primordial, el Cordero Pascual, que aparece siempre en Éxodo capítulo 12, versículo 6. Pero aquí hay un imperativo que no debemos de pasar por alto. Dice, limpiad, limpien la levadura vieja. Echar fuera esa vieja levadura que en su contexto se refiere a la expulsión de ese miembro que no se quiere arrepentir de su pecado. Ese miembro de la iglesia que está llevando una vida de inmoralidad sexual con la mujer de su padre a la luz pública de los hermanos de la comunidad, y él no se quiere arrepentir de ese pecado. Expúlsenlo. Expúlsenlo, hermanos. ¿No saben ustedes que un poco de levadura va a leudar toda la masa? El pecado es grave y contamina a toda la comunidad. Por eso está un imperativo ahí, limpien, limpiar. Y el propósito de limpiar esta vieja levadura es para qué. Mira el versículo 7. Limpien la levadura vieja para que sean ¿qué? Masa nueva. Una nueva masa. Así como lo son en realidad sin levadura. El propósito de limpiar esta vieja levadura es para volver a comenzar con una nueva tanda de masa sin leudar. ¿Se recuerda lo que le había mencionado? En esos tiempos se dejaba un poco de levadura de masa con levadura reposar en agua para que cuando viniera la nueva masa se colocara esa porción que ya tenía con fermentación, ya estaba la levadura ahí en la masa nueva. Y Pablo le dice aquí, quiten, limpien esa levadura para que puedan ser una nueva masa. Pero miren lo interesante ahí dice, así como lo son en realidad, sin levadura. En otras palabras, una comunidad que en su seno no esté ese pecado, esa persona que no se quiera arrepentir de su pecado.
Ustedes pueden ver la importancia de la disciplina de la iglesia dentro de la comunidad de la fe. Se dan cuenta la importancia también de que todos podamos participar de la disciplina de la iglesia, no de una forma como los fariseos, no por la santidad de la iglesia, pero debemos de hacerlo en amor, debemos hacerlo para la gloria del Señor. O sea, debemos de hacer cuando un hermano en Cristo pasa por cada una de esas etapas del proceso de disciplina que hemos estado estudiando durante 2 semanas y no se quiere arrepentir. Eso no debe de provocar en nuestros corazones ponernos encima de ese pecador, porque nosotros somos pecadores, hermanos, y podemos llegar a ese término también. Eso debe de provocar en mí qué tristeza. Era lo que decía el apóstol Pablo anteriormente en los versículos anteriores, versículo 3. Hermanos, ustedes se jactan de algo cuando en realidad deben de estar tristes. Porque hay un miembro de la comunidad que no se quiere arrepentir de su pecado. Hay que quitarlo para que no se fermente, para que esa levadura parezca que ese mal no siga influyendo dentro de la vida de la comunidad, para que no siga pudriendo la vida en la comunidad. Ese pecado es grave. Ese pecador que no se quiere arrepentir de su pecado está teniendo un fuerte peligro, está haciendo un fuerte peligro ante la vida de la comunidad, porque no estamos dando el testimonio que es. Pero dice el versículo 7, así como lo son en realidad sin levadura. Porque Pablo aclara eso para no caer en un legalismo, para que los hermanos de Corinto no piensen que por el hecho de que están aplicando la disciplina de la iglesia van a ganarse el favor de Dios y Dios le va a conceder todo lo que ellos quieren. No, por eso es que dice Pablo acá en el versículo 7, así como lo son. Ustedes practican la disciplina de esta manera porque son nuevas criaturas en Cristo. Es porque tienen al Espíritu Santo en su corazón y como resultado de ese nuevo nacimiento, ustedes obedecen lo que las Escrituras dicen. No lo hacemos para ganar el favor de Dios, lo hacemos por la gracia de Dios en nuestros corazones. Él les recuerda lo que deben llegar a ser es lo que ya son por la gracia de Dios. Y luego entra en el versículo 7, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. El sacrificio del cordero simbolizaba la separación de Israel con Egipto. En el Antiguo Testamento, cuando ustedes estudian el libro de Éxodo, la última, eh, la última plaga era la muerte de los primogénitos. ¿Ustedes se recuerdan cuál fue la indicación que Dios le dio al pueblo de Israel que tenían que hacer para que la muerte no llegara a cada una de sus casas? Ellos tenían que manchar con sangre los dinteles de cada una de las casas para que la muerte no llegara ahí. Esa era una clara distinción entre Egipto e Israel. Si dentro de esa casa el dintel estaba manchado con sangre del cordero, entonces la muerte no iba a llegar a ellos. Pero si no estaba el dintel manchado con la sangre, entonces la muerte iba a llegar a ellos. El sacrificio del cordero simbolizaba esa separación de Israel con Egipto. Por eso que dice en el versículo 8, 7, perdón, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Y cómo relacionamos esto con Cristo? El sacrificio de Cristo representa la separación del creyente con el mundo. Ahora tenemos vida eterna por Cristo y actuamos de esa manera como resultado de nuestra nueva vida en Cristo Jesús.
Pero aquí lo importante, hermano, es que dice que Cristo ha sido sacrificado. Todo lo que nosotros somos y llegaremos a ser, somos en Cristo. Juan le decía cuando se presentó Jesucristo en el río Jordán, le decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1. Porque es a través de ese Cordero, de ese sacrificio de Cristo Jesús, que nosotros tenemos acceso al Padre y que nosotros tenemos una nueva vida en Él. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y eso debe de ser una realidad en nuestra vida. Y eso es algo que nosotros como iglesia debemos de recordar continuamente. Cristo fue crucificado. Cristo fue crucificado. Y ese es el mensaje que transforma a cualquier persona de un estado de muerte a un estado de vida. El Cristo crucificado. El evangelio, hermanos. Es por ese evangelio precioso, esas buenas nuevas de salvación, que es en Cristo ahora. Todos aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados han pasado una nueva vida, pero es una nueva vida en Él. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado y gloria a Dios, aleluya por ello, porque ahora tenemos acceso ante el trono celestial por el sacrificio de Jesucristo. Y eso es algo que usted tiene que tener en su mente y que tiene que tener en su corazón todos los días de su vida. La salvación que existe en Cristo es una realidad para el creyente. Ahora ya no vivo yo, lo acabamos de cantar, mas vive Cristo en mí. Es su Espíritu Santo el que me ayuda cada día a crecer en este camino en santidad. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Y cuál debe ser la actitud de aquel creyente que vive a la luz de esta gran verdad de la obra meritísima, expiatoria de nuestro Cordero Pascual Jesucristo? Mira el versículo 8 dice, por tanto, ¿cuál es la palabra que dice ahí? Celebremos. Celebremos la fiesta no con levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El sacrificio de Cristo nos hace participar de una nueva vida, nos da a su Espíritu Santo. Ahora en nuestros corazones mora el Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Nos hace participantes de la naturaleza divina. Tenemos bendiciones, tenemos grandísimas promesas en Cristo Jesús, y por ese motivo debemos de celebrar. Alégrense, gócense de esa realidad en sus vidas. Festejemos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado, ha sido crucificado y tenemos una nueva vida, ya no tras los delitos, ya no tras los pecados, ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo, nuestra Pascua, nos dio libertad del pecado. Somos libres. Gloria a Dios por ello. Bendito Cristo que nos permite participar de todas estas preciosas promesas. Y es una celebración continua, hermano, por haber recibido el perdón de Dios. Y eso se refleja en llevar una vida en santidad para Él. Festejemos, alegrémonos, celebremos esta fiesta no con la levadura vieja. Y es interesante que la vieja levadura se califica con dos términos, y usted lo puede ver en el versículo 8, dice, ni con la levadura de qué, de malicia y de maldad.
La levadura vieja se califica en términos de malicia y de maldad, que es una clara alusión a la iniquidad. Pero la muerte de Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado y por eso debemos de vivir en santidad. Y ahora el pecado en la vida del creyente no lo hace esclavo de él. Ahora nuestro amo y Señor es Jesucristo. A Él le debemos nuestra vida. Pero también dice en el versículo 8, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sinceridad y verdad son características de la conducta cristiana. Eso refleja más que las características, la verdadera motivación de la conducta cristiana. Un comportamiento auténtico, un comportamiento transparente, sincero, sin fingimiento, sin engaño. Sinceridad y verdad. Y este es un atento llamado a la santidad. La muerte de Cristo debe de causar un cambio en la vida del creyente. Jesucristo no solamente murió en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos, sino también, hermanos, para que esa realidad se haga en nuestras vidas, al transformarnos a la imagen de Él, individual y colectivamente hablando. Qué preciosa realidad. Nosotros debemos de expresar el carácter de Dios mediante nuestra manera de vivir basado ¿en qué? En el Evangelio. Ahora vamos con el segundo punto. Mira el versículo 9, las relaciones que no edifican, cómo debemos de relacionarnos con aquellas personas que han sido excomulgadas de la iglesia. Mire cómo empieza, dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Había un malentendido que los corintios lo habían tomado para sus propias conveniencias. Pero viene aquí el apóstol Pablo y está corrigiendo ese malentendido, porque dice en el versículo 9, en mi carta, ¿en cuál carta se está refiriendo? Una carta que él había enviado anteriormente a los corintios, que no era una carta inspirada por parte de Dios y por eso no está en las Sagradas Escrituras, pero él está tratando de dar a entender ese malentendimiento que ellos habían aplicado a su propia conveniencia de algo que había descrito en esa carta que había enviado. Porque era algo que estaba muy ligado con lo que está exponiendo en el capítulo 5. Y él está tremendamente preocupado por eso. Y lo que se trata el punto a discutir en todo esto es lo siguiente: se debe de prohibir relacionarse con personas que son sexualmente inmorales a nivel general. Es lo que Pablo va a tratar de explicarles a ellos, a lo que hacía alusión en la carta anterior. Y es lo que vamos a tratar de estudiar en lo que nos queda de este servicio. Los corintios habían entendido mal, de una forma errónea, lo que implicaba no asociarse con la gente de este mundo. ¿Por qué? Por su jactancia, por su orgullo, por su vanagloria, por su envanecimiento. Ellos estaban socavando la autoridad de Pablo y estaban buscando cualquier situación para desacreditar la autoridad del apóstol Pablo. Ellos insistían en que la manera como Pablo entendía el evangelio no era la única forma de hacerlo, ni la mejor. Algunos consideraban que los corintios se habían agarrado de la ambigüedad de sus palabras para desacreditarlo. En otras palabras, ellos estaban
pensando cuando Pablo les escribió esa carta pasada, haciendo alusión a eso, ¿cómo crees que nos ha dicho que no tratemos con los sexualmente inmorales? O sea que ya no podemos hablar con nadie más en el vecindario. Si nos vamos al mercado, si nos vamos a la tienda, si nos vamos a hablar con cualquiera y esta persona es sexualmente inmoral, entonces ya no puedo relacionarme con nadie. Eso es lo que ellos estaban tratando de entender a través de eso que Pablo les escribió. Si tengo que vivir de esa manera, entonces yo tendría que salir de este mundo. Es algo ilógico. Lo que Pablo me está tratando de decir que yo haga, que no me relacione con las personas que son sexualmente inmorales, porque esas abundan en el mundo. Es ilógico esa persona saber qué es lo que me está diciendo y ahí desacreditaban la autoridad de Pablo. Y para explicar a lo que se estaba refiriendo, inicia definiendo a lo que no se refiere con ello. Mira el versículo 10. Y el versículo 10 dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y a los estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir de este mundo. O sea, en otras palabras, Pablo le estaba diciendo, hermano, no estoy hablando de los fornicarios ni los inmorales de forma sexual del mundo. No quiero aclararles que no estoy diciendo de una forma general. Porque si fuera de esta forma, hermano, tendríamos que salir de este mundo. Y la única manera que esas personas lleguen a los pies del evangelio de Cristo, que conozcan el evangelio, es a través de la predicación. Entonces es ilógico, hermano, no estoy hablando de forma general. Porque Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. En otras palabras, es que los cristianos estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, como lo dice Juan 17, 15, 16. Dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ese es el principio acá. Estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo, hermano. Vivimos en este mundo, pero nuestros principios están marcados por lo que dice la palabra de Dios. Somos llamados a dar testimonio al mundo del evangelio de Cristo. Todos en alguna manera tenemos familiares, tenemos conocidos, tenemos compañeros de trabajo que no conocen a Dios, ¿no es cierto? Personas impías, personas inconversas, personas que no temen a Dios. Algunos estamos en situaciones así, pero ¿cuál debe de ser la relación del cristiano con el mundo? No es que vamos a hacer una burbuja en la cual nos vamos a alejar y vamos a hacer un clúster allá, una comunidad de G&B donde nadie se va a acercar a nadie de nosotros. Y vamos a hacer ahí un pueblo, ¿verdad? Ahí en las lejanías de Huizúcar nos vamos a ir todos los G&Bs. Vamos a hacer una comunidad, una fortaleza y vamos a vivir todos juntos acá para no tener ningún tipo de contacto con el mundo. ¿No es eso lo que está diciendo acá, hermano? Aquí lo que está diciendo, hermano, que en primer lugar no debemos de evitar el mundo. Las escrituras nos enseñan que debemos de servir a las demás personas. Las escrituras nos enseñan que debemos amar a las personas que están en este mundo, con que incluso nos mueven a nosotros a amar a nuestros enemigos. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo les dice, no, no solo amen a sus amigos, amen también a sus enemigos? Mandan a amar a las personas que están en este mundo, a servir a las personas de este mundo, pero también debemos de proclamar y enseñar el evangelio a las personas de este mundo. Evangelizar, enseñar a Jesucristo. Y eso es algo que nos compete a todos los que estamos aquí. A veces, por vergüenza, nosotros
no direccionamos las conversaciones convencionales que tenemos en nuestros lugares de trabajo para llegarlos a que puedan conocer un ápice del Evangelio, porque nos sentimos avergonzados del Evangelio, el cual nos ha transformado. Nos sentimos avergonzados del Dios, el cual es un Dios santo. Pero si tú estás con vida, amado hermano, es tu responsabilidad proclamar el Evangelio. Por más inconverso que sea, por más impío que sea esa persona, siempre hay oportunidades para poder enseñar el Evangelio. Siempre. Siempre hay situaciones que esas personas le van a preguntar, fíjate que esto y esto me ha pasado. Esas oportunidades son oportunidades de oro que nosotros podemos direccionar a que ellos puedan conocer quién es ese Cristo que transformó nuestras propias vidas y mostrar el Evangelio. Pero mire este versículo 8, dice, del versículo 9, dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo. Y ahí viene y cataloga, miren, a los codiciosos y estafadores, inmorales, codiciosos y estafadores, idólatras. Hay tres categorías ahí. Son pecados que de una u otra forma representan la filosofía humana. La inmoralidad es esa cultura al placer o el hedonismo. De ahí el segundo que dice en el versículo 10, a los codiciosos y estafadores es el materialismo. Y finalmente dice a los idólatras, que representa todas aquellas religiones de este mundo cuya base no es el Evangelio. Eso representa la filosofía humana de forma general. Una vida humana o una filosofía humana centrado en el placer, centrado en el materialismo y centrado en la idolatría. Y acuérdense, hermano, también nos enseña la inmoralidad es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Los avaros son aquellos que están pecando contra otros. Y los idólatras son aquellos que están pecando contra Dios. De forma general, el apóstol Pablo aquí ofrece tres categorías para poder ejemplificar la filosofía humana. Y tenemos un breve resumen de los pecados posibles contra ti, contra los demás y contra Dios. Y es interesante porque como lo veremos más adelante, estos pecados pueden hacer que un miembro sea excluido de la comunidad. Versículo 11. Dice el versículo 11, mira, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano. Pablo en este versículo aclara a lo que se estaba refiriendo en la carta que les había enviado. No está hablando de a nivel general de los inmorales sexuales, no, está hablando de aquellos que se llaman hermanos y andan en una inmoralidad sexual. A ese tipo de personas. Y no es que está diciendo acá que solo nosotros nos podemos relacionar con los perfectos de la iglesia, en ninguna manera, sino que lo que le preocupa son aquellos que habían pasado por alto el proceso de disciplina de ese pecador impenitente y que no habían hecho nada y que esa persona persistía en su pecado, entonces esa persona estaba contaminando a la comunidad de la fe. Y esa es la preocupación de Pablo acá. Debemos de entender que nosotros somos personas nuevas en Cristo. Y eso se va a ver reflejado en la manera como nosotros vivimos, hermano. Eso es una realidad. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que tiene
el temor de Dios en su corazón. Y eso se va a ver reflejado en la manera como esta persona direcciona su vida, como esta persona ocupa la lengua, como esta persona piensa, como esta persona edifica, participa, discierne, aplica la sabiduría en su propia vida, porque hay un Espíritu Santo en sus corazones. Se parece más al carácter de Cristo cada día. Su comportamiento se refleja al de Cristo en la manera en cómo habla y se despoja de su antigua manera de vivir, como dice Colosenses 3 del 5 al 11. ¿Qué pasa cuando una persona quiere seguir o continuar en ese pecado? Esa persona impenitente, con un pecado impenitente que no se quiere arrepentir, tiene que ser excluido de la comunidad. No pertenecen a la comunidad porque han optado ellos por sí mismos colocarse fuera de la comunidad, y la comunidad por su propio bien debe de distanciarse de personas así. Ahora, ¿cómo debemos de relacionarnos con aquellas personas que han sido excomulgadas de la comunidad? ¿Qué pasa si esta persona fue excomulgada de la iglesia y está participando en eventos sociales de la iglesia o en cenas con miembros de la iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra postura con respecto a personas que han sido excomulgadas en la comunidad o de la comunidad? Y la clave está en este versículo 11. Dice que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, y empieza la lista. No andar en compañía, no relacionarnos de una forma profunda con esas personas. ¿Recuerdan el último paso que vimos en Mateo 18? Dice, tenle, ¿por qué? Por gentil y por publicano. Es una persona que debe de reconocer su pecado y arrepentirse de su pecado. El hecho de que lo tengamos por gentil y publicano no quiere decir que lo vamos a tratar con odio o con irrespeto. Al contrario, debemos de amarle y debemos de respetarle. Pero esos momentos en los cuales tenemos contacto con esa persona que ha sido excomulgada de la comunidad de la fe, debemos de instarle en amor a que se arrepienta de su pecado. En ningún momento esta persona debe de pensar de que las cosas están bien y que ya se calmó, ya la marea bajó y que no hay problema, ya somos amigos y vamos a compartir nuestras luchas. No, en ningún momento esta persona tiene que pensar eso. Entonces, cada vez que tengamos que compartir una oportunidad con una persona, con un pecado impenitente que ha sido excomulgado de la iglesia, nuestra responsabilidad en amor es instarle a que se arrepienta de su pecado. Continuamente. Esto ahora es que se va a molestar, que se moleste, hermano. Se va a entristecer, que se entristezca, que llore, pero que se arrepienta. Ese es el propósito, el arrepentimiento de esta persona. No debemos de actuar como si todo estuviera bien, como que si nada ha pasado. Nuestra tarea, hermano, y lo vuelvo a hacer énfasis, es instarle en amor a que se arrepienta. Porque ese pecado, miren, un pecado, el pecado no actúa solo en la vida de las personas. Siempre viene de forma dinámica y actúa con otros pecados. Una persona que es inmoral es una persona que también miente mucho. Hace mal uso de la lengua, lastima, daña, hiere. Cuando alguien lo confronta, empieza a tirar un montón de veneno. No ocupa su lengua para construir, sino para destruir. Y también va ahí ligado el enojo, la ira, porque cuando alguien lo expone, entonces se molesta y empieza a manifestarse en ira. Usted puede ver cómo un pecado se empieza a relacionar con otros pecados.
Y esto es como un laberinto que poco a poco va perdiendo más y más y más a esa persona. La paga del pecado, dice en Romanos, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. El pecado lleva a la muerte, hermano. Como dice Santiago, la concupiscencia, pero esa concupiscencia cuando engendra pecado y el pecado da luz ¿a qué? A la muerte. Entonces, un pecado, un patrón de vida pecaminoso en la vida de una persona lo va a llevar cada vez más en ese laberinto profundo y va a caer más y más. Y va a ser como un cerdo que vuelve a su vómito. Así es el necio que vuelve a su propia necedad. Por eso es necesario confrontar dentro de la iglesia, hermano. Por eso es necesario poder participar de todo esto. Y en este versículo, en el versículo 11, ahora al listado que había dicho anteriormente, Pablo agrega dos pecados más que se separan de los avaros y de los estafadores. Mira el versículo 11. Dice, llamándose hermano, es una persona inmoral, avaro, idólatra, y agrega dos más, difamador y borracho. Y esa palabra difamador, hermano, o maldiciente, como dice en la Reina Valera, abarca todas las formas de ofensa verbal que atacan la reputación de otro por calumnia o difamación. El difamador o el calumniador siempre tiene algo crítico que decir, siempre hay algo desagradable que decir, siempre hay algo cortante que decir de otras personas. Sus palabras no construyen, sino que insultantemente son destructivas. La persona difamadora, la persona calumniadora, abusa de otros con su palabra, es muy, pero muy sutil, siempre ocupa el sarcasmo en su día a día y hace ese tipo de bromas con enojo para humillar a otras personas. El problema de la lengua, el difamador, pero también dice otro, es el borracho. Es decir, aquella persona que está tomando continuamente, es un alcoholismo extendido, es decir, ese tipo de personas que se entregan continuamente a la bebida. Y sabe, algo que podemos destacar de esta lista que dice en el versículo 11, donde habla de la inmoralidad o de los inmorales, donde habla acerca de los estafadores, donde habla acerca de los difamadores o los que practican la calumnia, de los borrachos. Es que todas estas características las podíamos ver en la iglesia de Corinto. Y Pablo aborda estas situaciones en la carta, en esta carta, primera carta a los Corintios. Los inmorales, estamos en cuarto sermón hablando en el capítulo 5 del caso de una persona inmoral. Los codiciosos, capítulo 10, versículo 24. La idolatría, capítulo 10, versículo 20 al 20 y 21. Ellos iban a adorar a dioses paganos. Los corintios también eran calumniadores porque tenían grupos que los estaban llevando a la división dentro de la iglesia. Capítulo 1, 2, 3 y 4. Borrachos que dicen acerca de la cena del Señor, ellos cuando se reunían para darle rienda suelta a la bebida. Borrachos. Capítulo 11, versículo 21. Se emborrachaban en la cena del Señor. Eran extorsionadores. Defraudaban al hermano. Capítulo 6 de primera carta a los Corintios. Llevaban a los hermanos ante los tribunales y les quitaban el dinero, y cada uno de esos pecados eran característicos de la iglesia de Corinto. O sea, ¿se imaginan ustedes que están leyendo la carta que había hecho Pablo, que había escrito Pablo con su puño y letra a los corintios en una asamblea general, y le está diciendo difamadores, le está diciendo acerca de los borrachos, de los inmorales? Si dentro de la comunidad estaba eso, ha de haber sido como una conchita que le ha echado.
limoncito. Porque esas eran situaciones que estaban viviendo en la iglesia de Corinto que iba a abordar el apóstol Pablo en ese momento. Y aquí también nos ofrece una lista, tal vez no exhaustiva, de aquellos pecados que pueden llevar o que merecen ser disciplinados dentro de la iglesia. Mira el versículo 12. Dice, pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera, expulsen al malvado de entre de ustedes. Los últimos dos versículos hace un fuerte énfasis en el tema de juzgar. ¿Sabe? Dice que los creyentes no debemos de dictar sentencia con los de afuera. ¿Por qué? Mira el versículo 13. Porque es Dios quien juzga a los que están afuera. Dios es el que va a juzgar y el Dios es el que va a condenar todas aquellas personas que no han creído en su Hijo Jesucristo. En Dios existe esa prerrogativa. No hay nadie más. Por eso es que él de una forma bien sabia dice dos preguntas y después en el versículo 3 se dan las dos respuestas. No, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿Por qué no lo voy a juzgar? En el versículo 3 se da la respuesta. Dios juzga a los que están fuera. La gente de este mundo, Dios se encargará de juzgarlos a ellos. Dios condenará a todos aquellos que negaron a su Hijo Jesucristo. El juicio de Dios está por venir. El Señor viene pronto. Pero también está el otro tema que está diciendo acá. Mira el versículo 12. ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? ¿Cuál es la respuesta a eso? Expulsen al malvado de entre ustedes. En ustedes recae ese juicio. Hermanos, debemos de actuar con responsabilidad. La iglesia nos corresponde poder aplicar la disciplina dentro de la comunidad, porque el testimonio de Cristo está en juego, hermano. Debemos de comprender que Pablo no se está refiriendo al tipo de juicio que Jesús prohíbe en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, donde dice Jesucristo, hermano, tú estás viendo la paja de aquel hermano, pero tú no estás viendo tu propia viga. No estamos hablando de ese tipo de juicio, un juicio destructor, una crítica personal destructiva al hermano. No, aquí en el versículo 13 se refiere a un tipo de persona que es miembro de la comunidad de la fe, que no se quiere arrepentir de su pecado. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta situación de parte de Pablo? Hermanos, es su responsabilidad juzgar a los que están dentro de la iglesia, aplicar la disciplina de la iglesia, expulsen al malvado. Vuelve a hacer énfasis en el último paso. Si aquella persona quiere persistir en su pecado, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que a través de esa destrucción, si Dios quiere, esa persona pueda guiar al arrepentimiento. Expulsen al malvado. Aquella persona que no quiere tomar en serio su cristianismo y quiere pertenecer a la comunidad sin abandonar su conducta pecaminosa, expúlsenlo. La vida cristiana no es un juego, hermano. No es que un día tú te vas a ir, te vas a ir al mundo y el otro día tú vas a venir aquí a la iglesia y luego te vas a empezar a enredar con actos ilícitos y luego vas a empezar a vivir una... No, la vida cristiana no es un juego. O eres cristiano o no eres. O has nacido de nuevo o estás perdido en tus delitos y pecados. Y si has nacido de nuevo, se debe reflejar en la manera como conduces tu vida. No hay medias tintas, no somos tibios. O estás en Cristo o estás fuera de Cristo. Estás en Cristo, se debe reflejado en tu vida. No estás en Cristo, se ve reflejado también en tu propia vida. Amados hermanos, la disciplina es necesaria dentro de la comunidad porque guardamos el testimonio de Cristo, porque protegemos a la iglesia y cuando la practicamos,
obedecemos las Escrituras y por consecuencia le damos la gloria a Dios por nuestra obediencia hacia las Escrituras. Nosotros hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios. Por ese motivo debemos de festejar, debemos de celebrar, porque nuestro Cordero Pascual, que es Cristo, ha sido sacrificado y ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. En Cristo, hermano, hay esperanza siempre. Por eso debemos de celebrar, debemos de gozarnos y vivir de acuerdo con nuestra vocación. Agradecer a Dios porque en su gracia nos permite participar de una comunidad de la fe donde todos estamos creciendo hacia la estatura para un perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor añade bendición a su palabra. Vamos a orar.